Ostres, uala! Estan fent un barco. Hola, Buenas, hola, ¿qué tal? ¿qué estáis haciendo? Aquí estamos restaurando este barco, Margaret Allison. ¿Restaurando o haciendo? Restaurándolo, bueno, casi todo nuevo, rehaciéndolo casi. Me encanta. Pues, ¿quieres verlo? ¿Se puede? Claro que sí. Tú misma, da la vuelta en redondo, por la marea. Genial, me vengo. Venga, Muchas gracias. ven aquí. Nada. Oh, qué bello. Felipe, está ple de barcos. Hola, Hola, ¿qué tal? Ven. ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Manda. Gracias. Ya estoy aquí. ¿Qué tal? Bien, aquí. Em presento. Soc la Sílvia. Señor Agustín, un placer. Vamos. Ensenya'm algo, Sí, perquè em mira, sembla aquí. al·lucinant. Venga, vamos, esta es la cubierta, los baos, lo que Sí. tenemos puesto aquí, y vamos a probar. Estoy preparando la curva esta que va aquí, Ajá, que es la que hace la terminación de los dos trencaniles. Viene aquí y va aquí. ahà, que és Sí. la proa del La barco, proa, no? sí. I tu fa molt que et dediques a això? Sí, de pequeño siempre me enamoró de los barcos, de pequeño. Yo soy de Lanzarote, una isla, y allí pues de los 8 o 9 años ya me encantaban los barcos y me enamoré de ellos. Iba a pescar, pero me gustaban más los barcos que el pescado. I què fa un mestre d'aixa canari aquí, a Catalunya? Esto tiene una historia larga. Ah, sí? Me invitaron a venir que viera el barco y cuando lo vi me enamoré del proyecto, me enamoró el barco. Y ya llevo ya 3 años y medio, voy y vengo a casa, o sea, ahora me voy, bueno, mañana me voy un par de días a casa, pero... Perquè tens allà la Sí, família, la familia entenc? allá. Bueno, estamos un poquito regados, mi hija que estudia Ah, tens fills? Sí, y voy a verlo de vez en cuando. Y entonces me gustó el proyecto y empezamos, pero claro, empecemos con el Margaret, luego se metió otro barco, el Sailla, que está ahí, Sí. 6 meses, luego volvimos con el Margaret, se atravesó la Odina, 9 meses. La Odina entenc que és un altre barco. Sí, otro barco está allí, sí, aquella que está allí. Els hi parles com si fossin Ah, persones. para mí sí, son personas. Ah, ¿sabes? sí. Digo, las cosas son cosas menos los barcos. Los barcos son otra cosa, ¿sabes? Porque cuando empiezas a reparar un barco, el barco te empieza a contar. Empieza a contarte cuando lo quisieron, cuando lo hicieron, cuando dejaron de quererlo. O sigui, tu entres en comunicació amb el barco, que és el Sí. que estàs restaurant, Sí, eh? y hay barcos que me cuestan. Con la Odina faltó un poco, ya la última semana fue cuando me declaré a ella, mi amor, ¿sabes? Lleva 9 meses y le digo, mira, te quiero, Odina. Y yo, I com es viu l'amor entre una persona i un barco, per ella ya no exemple? quiere escuchar nada de eso ya. ¿Ella quién? ¿Tu Mi mujer? ya no quiere escuchar ese, que cada vez que le digo que los barcos me hablan, dice, Agustín, olvídate ya. Aquí está, Cada vegada hi ha menys mestres d'aixa que treballen, lògicament, la fusta. I l'Agustín Jordán és un noi de Canàries, un gran mestre d'aixa, i que ha vist com a Canàries no se li dona aquesta importància que se li ha de donar a les embarcacions tradicionals, i he vist que aquí hi ha una sèrie de gent, de col·lectius, que es dedica a recuperar embarcacions i a fer-les navegar. Perquè a Maresme van haver moltes drassanes juntes. Van tenir un gran prestigi i fabricaven, construïen barcos, també per la resta d'Espanya. Bueno, los barcos que tenemos aquí son todos barcos de por lo menos 50 años. Entonces, claro, esos barcos, aunque los vuelvan a hacer réplicas y tal, no, si hicieran réplicas no serían lo mismo, no tendrían esa historia que tiene cada uno. Aquí en Cataluña la gente conserva las formas antiguas, las valora y las conserva. Se saben los nombres de los armadores y importa mucho el barco en sí, con su historia particular. Yo cada día llego aquí y si hay gente, voluntarios, pues ya me organizo con ellos para trabajar. Y me gusta transmitir, enseñar, porque me he dado cuenta que es mucho lo que se estamos jugando, ¿no? El conocimiento, la libertad, la felicidad de construir un barco. Entonces quiero que esto permanezca, ¿no? Por encima de que si el oficio sea rentable o no. Em vaig jubilar, i llavors vaig buscar coses de voluntariat i vaig venir aquí, cosa que m'agrada molt, i bueno, hi ha un bon ambient, s'aprèn molt. Jo soc d'Arenys i no sabia com es feia una barca i sempre he vist el mar. Llavors això m'ha agradat moltíssim. És que és important estimar un barco. Porque en un barco es patrimonio, y el patrimonio es lo que nos dejan nuestros padres, o sea, los antiguos, los que estuvieron antes que nosotros. Entonces,
Cuando tú conoces el amor y todo lo que rodea un barco, que todo está hecho con cariño, que todo está hecho... En cualquier barco que te veas, por pequeño que sea, por desastrado que te parezca, ellos han puesto todo lo que han podido con los medios que han tenido. Y todas esas cosas te las van contando cuando lo vas desarmando. I per tu és molt important l'amor, pel que veig. Un barco es un hijo deseado, Ajá. ¿sabes? Se hace cuando lo deseas, ¿no? Y luego muere cuando se olvida, cuando ya nadie lo quiere. Entonces es una víctima del amor 100%. Lo mantiene el amor y lo acaba destruyendo el no amor. Hi ha hagut algun amor impossible? No, barco no es imposible. Los dueños son imposibles, pero los armadores. Pero los barcos, no, los barcos todos se dejan querer.